Pues ya tenemos el dato de inflación en Estados Unidos, el dato de IPC y de momento no hay sorpresas, por lo menos por la parte de la inflación general anual. 3,1% era exactamente lo que se esperaba y supone una bajada de una décima respecto al mes anterior. Por lo tanto, continuación de la tendencia, como decía Echeverry, de bajada de la inflación en Estados Unidos, que no bajada de los precios. Importante también decíamos justo al terminar esa primera entrevista con Echeverry, el movimiento de los precios mensualmente, porque aquí, de haber cambios, tanto para bien como para mal, puede ser un indicador más a corto plazo de cómo se están moviendo los precios y no un indicador que tiene un efecto base como puede ser el indicador de IPC, pero en términos anuales, que ya saben que estamos comparando con algo que pasó hace 12 meses, mucho tiempo, entonces los precios podían haber subido también mucho y ahora la diferencia de subida entre los precios que habían hace 12 meses y los actuales puede no reflejar realmente en el más corto plazo qué es lo que está pasando con los precios, pero eso sí que ocurre con el dato mensual. Y ojo, porque aquí el dato no es muy bueno. No tenemos ni deflación ni inflación, que era lo que se esperaba, una variación de precios del 0,0 mensualmente, sino que tenemos todo lo contrario, una subida de los precios, una subida mínima del 0,1%, esto es nada, esto es una décima, pero ya es. Y ya saben que en los mercados las décimas, sobre todo con los datos macros como este, en este caso el dato de inflación, son muy importantes. Ese es un poco el único cambio que de momento estamos viendo en los datos de inflación, porque en cuanto a la subyacente vemos lo mismo que se esperaba, que era sin cambios, 4%, 4,0 concretamente, ese era el dato anterior, era el dato esperado y es el dato final para el mes de noviembre. La mensual, aquí también se cumple con lo esperado y ojo que la subyacente mensual sube respecto al mes anterior, sube hasta el 0,3, estábamos en el 0,2. Así que sube una décima, pero era lo que se esperaba por parte del mercado. Así que ojo porque de momento, por la parte subyacente, no tenemos sorpresas. La sorpresa viene de la general, pero en términos mensuales, porque en el término anual tenemos lo mismo que se esperaba. Así que poca sorpresa hoy en Wall Street, por lo menos en cuanto a los datos de inflación, solo en cuanto a la mensual. Y aún así, Wall Street está reaccionando bien. Parece que no le importa tanto esa décima que ha subido los precios mes a mes. Tenemos al Nasdaq, al futuro del Nasdaq, subiendo ahora un 0,4%. Repuntes también para el S&P 500 del 0,27%. Y vamos a ver también cuál es la reacción de los bonos, porque estamos viendo bastante movimiento en los índices. De hecho, ya lo han visto que uno de los primeros movimientos ha sido al alza, luego vemos también ahí una vela a la baja, así que parece que hay bastante indecisión en Wall Street en los últimos minutos, por lo menos en los futuros, para saber cómo se va a decantar el mercado. Creo que todavía podemos conectar con Echeverry, que me confirmen los compañeros. Vale, creo que sí, pues vamos a volver a saludar a Javier para esa primera valoración del dato. Dato, no sé si decir bueno, porque no hay sorpresas, excepto una sorpresa mala, que es para la inflación mensual y suben muy poco los precios, suben una décima. Pero claro, ¿hasta qué punto esa décima puede trastocar a Wall Street? De momento no, Javier. Nada, muy poquito, Marta. Tal y como estábamos preveyendo, las cosas tienen muy poca variación. Fíjate que hemos medido la variación completa y estamos hablando de un 0,37 en el caso del S&P, de un 0,64 en caso de Bitcoin. Fíjate que normalmente triplica la volatilidad que tiene el S&P y un movimiento completo del 0,56 en el caso del oro, con lo cual nada más que un poquito de volatilidad, ruido, que es lo que llamamos los traders en el mercado cuando hay un dato que no tiene una gran definición. Habrá que esperar un poquito de tiempo para ver, probablemente en los próximos 15-20 minutos el mercado tome alguna dirección. Y como bien dices, esa décima que se ha incrementado y que no se esperaba, bueno, pues es también un poco fruto del momento estacional en el que estamos. Estamos contando con los gastos de noviembre, con que se empieza a preparar ya todas las fiestas y demás navideñas y probablemente pues no creo que afecte demasiado al mercado y que no se vaya a preocupar excesivamente. Por tanto, bueno, bien, un poquito de movimiento, lo que se espera, tendrá una dirección u otra, se lo tomará de un modo u otro el mercado, pero desde luego nada fuera de sitio. Javier Echeverry, responsable en Active Trades. Muchísimas gracias, como siempre, un placer verte. Placer para mí siempre. Muchas gracias, Marta. Buen día a todos. Y hablamos también con Francisco Quintana, director de estrategia de inversión de ING en España. Francisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. ¿Qué tal? Bueno, poca sorpresa aparece en el dato de IPC. El mercado de momento se lo está tomando bastante bien, aunque yo como dato malo veo el de la inflación mensual, que sube. Los precios suben un 0,1 cuando se esperaba una variación de 0,0%. Francisco.
Bueno, es un dato, o sea, en general la valoración es buena. Era un dato que se esperaba, ha estado muy en línea con las expectativas y es un dato que se esperaba que confirmara la tendencia a la baja de los precios en Estados Unidos. Hay que tomar un poquillo de perspectiva. El mes pasado la caída de los precios fue muy superior a lo esperado, ¿eh? Hubo una reducción de medio punto, del 3,7 al 3,2. Entonces, había un poco la sensación de que el mes pasado se hizo el trabajo de un par de meses, ¿no? Y por eso las expectativas era en este momento que no veríamos una reducción. Y así ha sido. El único que también es la subyacente, que probablemente en este momento recibe más atención que la inflación general, ¿no? Porque viene ahí un poco con retraso, un poco más elevada, con el 4%, con algún elemento muy reticente a moverse, sobre todo lo que tiene que ver con el alojamiento, que es lo que está impidiendo que la inflación norteamericana baje con mayor rapidez. Y entonces, en general, todo eso se ha comportado según lo esperado. El único dato un poco fuera de la expectativa ha sido ese dato mensual, como bien apuntas, pero ha sido una desviación menor. Una décima es algo relativamente normal. En los últimos 12 meses probablemente la media ha estado entre algo más de una décima. La desviación entre lo que esperaban los expertos y lo que luego se ha producido, ¿no? Entonces no ha sido una sorpresa negativa. Yo creo que este dato sirve a los analistas, y yo diría que la reacción será positiva, porque sirve a los analistas y a los participantes del mercado para confirmar la percepción que venían tomando con los datos de las últimas semanas, que es: no hay excusas en este momento para la Reserva Federal para tomar una posición agresiva. Se confirma que el siguiente paso será uno de un recorte de tipos y ahora pues falta un poco por ver el detalle de la reunión de la Reserva Federal que tendrá lugar en el próximo par de días. Pero este dato, digamos, podría haber sido un obstáculo y sin embargo no lo ha sido. Por eso creo que la reacción de los mercados hoy debería ser positiva o al menos neutral. Francisco, mencionabas la subyacente, se queda en el 4% en términos anuales, no hay cambios respecto al respecto al mes anterior. Y si nos fijamos en la subyacente mensual, aquí sí que vemos, es verdad que se sitúa igual que lo que se esperaba, en el 0,3, pero supone también una pequeña subida respecto al mes anterior. ¿Crees que esto la Reserva Federal lo puede tener en cuenta? A ver, yo creo que sí, sin duda lo va a tener en cuenta. Primero, si desglosamos un poquito la subyacente, que bueno, pues si hay algún telespectador que no está familiarizado, la subyacente se refiere a la inflación una vez que se eliminan de los cálculos los elementos más volátiles, que históricamente han sido la energía y los alimentos, todo lo que queda y que se supone que representa una foto de la estructura, de la base de la sociedad, eso es la subyacente. Dentro de la subyacente, que tiene un montón de elementos, hay uno que es el que está el que está anclando los precios, y es el alojamiento. Estados Unidos tiene una manera un poco particular de medir el alojamiento. Mide lo que gasta la gente en alquiler y, por otro lado, hace una valoración de cuánto cuesta a una persona que es propietaria de su vivienda vivir allí. Es un poco artificial. Esos dos elementos los ponen juntos y así tenemos lo que se considera el índice de vivienda. Es este índice de vivienda, que tiene un peso grande en la inflación, el que está impidiendo que la inflación baje con mayor rapidez. Ese índice de vivienda está cercano al 7%, es decir, que los precios están subiendo un 7% respecto al año pasado. Hay muchos expertos que no prestan atención a este dato porque, como decía, una parte muy importante de él se calcula de una manera artificial. Básicamente se le pregunta a un inquilino: si yo te echo mañana de tu casa, ¿cuánto crees que te costaría encontrar otra casa igual para vivir, ¿no? Entonces tú haces tu propia valoración. Tiene mucho de subjetivo, de psicológico, y no se puede ir a medir en los supermercados o en una web de alquiler de vivienda como ocurre con otros elementos de la inflación. Entonces, ya el hecho de que lo que impide que la inflación baje con más rapidez, que la subyacente baje con más rapidez, sea este elemento, que es el que menos respeto tiene, digamos, entre los economistas, ya hace que se considere una inflación, bueno, entre comillas, que probablemente en realidad sea más baja que esto. Este es el punto número uno. Entonces, ese 7% es el que impide que la inflación sea más baja. Si no tuviéramos la inflación, si quitamos el elemento residencial, la inflación actual en Estados Unidos sería del 1,5%. Es decir, ya habrían llegado a la meta, serían bastante por debajo de la meta. Esto es lo que hace que todo el mundo se empiece a relajar. Ahora, me preguntas, ¿se va a fijar la Reserva Federal en esto? Sí, porque la Reserva Federal tiene un cometido muy específico, que es intentar que no empiece la fiesta. La Reserva Federal lleva 2 años intentando controlar los precios. El control de los precios tiene mucho de subjetivo, de que los agentes económicos del mercado perciban que no se van a disparar los precios,
Y si, digamos, se empieza a desmelenar todo el mundo, empiezan a invertir los negocios, las familias vuelven a gastar, ya viendo que dentro de poco los tipos de interés volverán a bajar, entonces podríamos volver a ver cómo la inflación se reinicia y vuelve a empezar una senda al alza. La Reserva Federal tiene que evitar eso y tiene muy pocas herramientas en la mano, porque todo indica ahí fuera que efectivamente ya ha terminado el episodio de la inflación. Entonces se agarra a un clavo ardiendo para decir mañana, o sea, en la reunión que tiene lugar esta semana, se va a agarrar a un clavo ardiendo para decirle al mundo, ojo, cuidado, que podría ser que la inflación vuelva a convertirse en un problema. Y esta subyacente del 0,3 que mencionas, esa desviación de una décima, es uno de los pocos clavos ardiendo que tiene la Reserva Federal para utilizarlos para intentar calmar el discurso, para enfriar los ánimos de unos inversores y de unas familias que empiezan a sentir un poco de euforia, ¿no? Viendo que se termina el proceso inflacionista, se termina el proceso de subida de tipos, que en breve empezamos a bajar la cuesta y que la economía norteamericana está con una inflación con un paro del 3,7%. Es decir, que de momento se ha evitado una recesión. Hay un punto de euforia que la Reserva Federal quiere evitar. Francisco Quintana desde ING España, como siempre, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, un saludo. Y ahora sí, vamos a ver por dentro ese informe de inflación para entender de dónde viene esa subida mensual del 0,1%, que es la gran novedad de este informe de IPC en Estados Unidos, que de momento el mercado se ha tomado bien. Javi, buenas tardes, cuéntanos cuál es ese detalle del informe de IPC. Sí, ¿qué tal, Marta? Muy buenas tardes. No viene ni por la parte de la energía, que entra en una fuerte deflación interanual, ni por la parte de los alimentos, que mes a mes sí que vemos cómo se va desacelerando esa cesta de la compra en Estados Unidos. La conclusión es, como decíamos, que la tendencia es a la baja, de relajación en la presión de precios en la primera economía del mundo, y lo vemos en este primero de los gráficos. Desde los máximos de noviembre de 2022, superando los 7 puntos porcentuales de IPC, ahora estamos por debajo de más de la mitad, en el entorno del 3,1%. Es un contexto claro de desaceleración de precios, todavía no entrando en deflación y, de hecho, yendo a la contra. Y en el siguiente de los gráficos lo vamos a poder ver. Se estimaba con que se pudiera estancar la subida de los precios en Estados Unidos, es decir, que ni para arriba ni para abajo en el mes de noviembre, pero la sorpresa ha venido, como decíamos, por este componente, por la subida mensual del 0,1 que hemos registrado en octubre, cuando en noviembre los precios se quedaron prácticamente estancos. Finalmente, y en la siguiente tabla lo vamos a poder observar, estos son los componentes que más y que menos suben. El índice muestra una fuerte deflación en términos interanuales en algunos productos, sobre todo en la parte de las materias primas ligadas a la energía, como consecuencia de las bajadas del petróleo en el mercado y también de la liberación de reservas estratégicas por parte del gobierno de Estados Unidos, que ayudaron en su momento a rebajar la presión sobre la gasolina, la presión de precios sobre la gasolina. En este caso, la gasolina ha llegado a perder en el año más de 8 puntos porcentuales. Es la energía el que entra en terreno deflacionista, porque en la mayoría del resto de activos la presión sigue siendo alta, sobre todo en la parte de los alimentos. En comparación con el año pasado, los precios han llegado a repuntar en el entorno del 2,9%, es decir, 2,9% que rebotan los alimentos, 3,1% en general. La mayor parte de la presión viene por los alimentos, pero no solo. También hay deflación en otros componentes, como el de los servicios médicos o el de los coches usados, productos que estuvieron con una presión o que favorecían la presión de precios como consecuencia de unas cadenas de suministro cada vez más apretadas que había al salir de la pandemia de la COVID-19. La reducción de los precios de los bienes, de la mayoría de ellos, alivia el camino de la inflación, pone en liza la posible pausa de la Reserva Federal, pero los precios todavía se han enfriado menos a medida que persiste la demanda. El foco puesto, sí, Marta, en los costes de la vivienda, un factor que podría frenar la inflación en los meses que vienen. Pues, Javi, muchísimas gracias. Dato en detalle de dónde vienen la subida de los precios en términos mensuales, 0,1%. Y vamos a seguir analizando. Guillermo Santos Aramburo, socio de iCapital, asesores financieros y patrimoniales. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, parece que el dato es bueno, o al menos así se lo están tomando los inversores, los mercados. Guillermo. Sí, se esperaba en la línea que se ha publicado, es un dato favorable. Se ve que las fuerzas ya deflacionistas son una realidad, unos elementos, ya habéis comentado que todavía les queda recorrido a la baja o dejar de subir,
Por ejemplo, habéis hablado del tema de la vivienda. No hay que olvidar que el efecto de la subida de tipos y del incremento del coste de la financiación hipotecaria no va nunca de golpe. Lleva también su inercia en lo que es la demanda de vivienda por parte de los particulares a efectos de poderse endeudar o calcular hasta qué punto se endeudan. Los precios de las viviendas dependen en buena medida de ello y ese efecto, como digo, y la inercia de las subidas de tipos, en este caso favorable para una reducción del precio en el mercado de viviendas, la veremos pronto y ese mercado de viviendas seguramente frenará las subidas de precio. Atención, está subiendo menos que el año pasado, pero todavía está provocando, está volcando algunos puntos básicos en la inflación que, ya digo, yo creo que se reducirán. En todo caso, dato favorable, más bien dentro de lo esperado, milimétricamente una pequeña variación, pero previsiblemente favorable, y los mercados así reaccionan, pero eso no quita que la mayoría de los analistas estamos previendo unas bajadas de tipos para 2024, yo creo, no es mi caso, pero yo creo que muchos demasiado anticipadas. Dudo que después del trabajo que ha hecho la FED se la juegue acelerando o precipitándose en las bajadas de tipos. No las veo hasta el segundo semestre, perdón, del 24, porque todo esto se tiene que asentar realmente y lo de hoy es un paso más, pero solo un paso más. Pues Guillermo Santos Aramuro, socio de Capital Asesores Financieros y Patrimoniales. No tenemos mucho tiempo y por eso no puedo preguntarte muchas más cosillas, pero como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros, adiós. Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de IE Business School. Buenas tardes a ti también. Muy buenas tardes. Bueno, dato, no sé si bueno, no sé si nos está sugiriendo algo con esa subida de precios mensual del 0,1, es muy poco, pero igualmente, bueno, es algo peor de lo que esperaba el mercado. ¿Tú cómo lo ves? Y sobre todo teniendo en cuenta que mañana tenemos Reserva Federal. ¿La FED crees que se está quedando también sin excusas para seguir manteniendo ese discurso más duro, ese discurso de higher for longer? Bueno, es que yo creo que no cambia nada sustancialmente. La inflación estaba en tasa interanual en el 3,2, baja al 3,1, ha habido un pequeño repunte de una décima ahora en noviembre y la inflación core se mantiene en el 4%. Entonces creo que no ha cambiado nada y desde luego creo que estamos muy lejos, como decía un analista anterior, de tirar las campanas al vuelo para empezar ya a pensar en bajadas de tipo de interés. La inflación es verdad que básicamente los precios energéticos es lo que está tirando la inflación hacia abajo, pero todavía se mantiene a unas tasas que bueno, pues hay que seguir trabajando y que ese proceso desinflacionario que está teniendo la economía norteamericana pues tendrá que continuar en los próximos meses antes de que se pueda dar por finalizada, digamos, esta subida, este fuerte ciclo de subida de precios y que se pueda empezar a plantearse una relajación de la política monetaria. Por tanto, yo creo que todavía queda tiempo y que nada cambia y que, por tanto, no debería cambiar el discurso que mañana la FED nos dé, de que todavía pues queda tiempo y queda trabajo antes de poder empezar a plantearse bajadas en los tipos de interés. Pero la realidad es que los mercados ya están empezando a barajar unas bajadas de tipos el año que viene y no tan tarde, a mediados de año, un poquito antes incluso para la FED. ¿Crees que aún así Powell va a querer también atajar el tema para relajar un poco también las expectativas que hay sobre la bajada de tipos? Yo creo que los mercados han empezado a descontar la bajada de tipos de interés incluso antes de que empezaran a subir, ¿no? Llevan mucho tiempo anticipando esa bajada. Soñar es gratis, pero creo que todavía eso es algo que está lejano, no solamente por los discursos que ha venido manteniendo la FED y que me temo que mañana va a reafirmar, sino porque también, como digo, la tasa de inflación todavía está por encima del objetivo de la Reserva Federal
y sobre todo porque la inflación core está, bueno, pues en un nivel todavía elevado, ¿no? Entonces, es verdad que se van produciendo pequeñas bajadas, lo estamos viendo ahora del 3,2 al 3,1, bueno, ya estamos en esos entornos, ¿no? Del 3%, pero creo que todavía es demasiado pronto para pensar en eso, por mucho que los mercados estén y les encante pensar en un escenario de bajadas de tipos de interés en primavera, algo que a mí me cuesta todavía pensar con estos datos de inflación que vamos conociendo mes a mes. Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de IE Business School. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Saludamos también a Gonzalo Cañete, analista y director del blog Brújula de Mercados. Gonzalo, muy buenas. Hola Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, poca sorpresa, ¿no? En el dato de inflación de hoy. Entiendo que poca, como decía ahora Juan Carlos Martínez Lázaro, poca es la que, poca realmente incidencia va a tener en el discurso mañana de Jerome Powell. ¿Tú cómo lo ves? Sí, bueno, sale con igual que lo esperado, es decir, no rompe las expectativas, por lo tanto no debería influir en el discurso porque va en línea con las expectativas. Lo que sí me ha gustado, me ha llamado la atención es el movimiento que ha hecho el mercado, me estoy refiriendo a los últimos minutos, porque esto ya se sabe que se tendrá que ajustar, pero es interesante observarlo, sencillamente porque vemos, por ejemplo, que el bono a 2 años estadounidense repunta su yield, lo cual indicaría una perspectiva de tipos de interés más duros de los esperados. Es decir, que probablemente lo que nos está descontando ahora mismo el mercado es que esa percepción de que los tipos de interés se iban a recortar, como decían el resto de invitados, ¿no? Que si del Q1 al Q2, de marzo a mayo, por ejemplo, la perspectiva era que incluso para marzo hubiese recortes de tipos. Tras este dato, incrementa, los swaps se mueven, se mueve también el bono 2 años y vemos que la lectura que hace este movimiento sería más bien una lectura pro tipos de interés más duros de los esperados. Por lo tanto, el dato, en realidad, yo creo que lo que el mercado estaba expectante o deseaba era un dato que fuese todavía inferior a lo esperado, es decir, que estuviese cayendo la tasa de inflación y como se queda donde estaba, donde se esperaba, pues desilusionó un poco en ese aspecto y se prevé que puede ir más lenta ese posible recorte de tipos para 2024. Que de hecho, dentro de otro contexto, Marta, tendría sentido, no para la economía estadounidense tanto como para la economía global, porque tenemos, por ejemplo, datos deflacionarios cada vez más confirmados por la parte de China. Empezaron hace meses, se corrigieron un poco y han vuelto a dar datos deflacionarios, y la parte de Europa que sabemos que está en recesión, tanto Alemania, Holanda. Teníamos también los datos de Polonia, el resto de las economías intermedias, es decir, del top 5 de Europa, casi todas presentan datos de contracción económica. Por lo tanto, si el 2024 es un año de recesión económica para el bloque europeo y chino, probablemente Estados Unidos se ve obligado a tomar también medidas de estímulo, no para su economía local, sino para la economía mundial. Gonzalo, mirando a los mercados financieros y a los futuros, de momento el movimiento que estoy viendo es que justo cuando hemos conocido el dato subía un 0, casi un 0,5 el Nasdaq y ahora está subiendo un 0,04. O sea que está ya a punto de darse la vuelta y quizá, quién sabe, si abrir en negativo a las 3:30. No sé si es que a lo mejor los mercados ya han empezado a echar un vistazo más en detalle al informe y se han dado cuenta de que quizá, aunque en gran medida haya cumplido con las expectativas, hay cosillas, ¿no?, ahí dentro que no convencen. Claro, es sospechoso que veamos una dilatación tan exagerada como hemos visto en los mercados, las bolsas principalmente en Estados Unidos. Digo sospechoso porque es extremadamente vertical el movimiento que ha hecho el mercado, las bolsas. En el caso, por ejemplo, de España vimos que había unas ciertas correcciones, pero para el caso de Estados Unidos, un Standard & Poor's que incluso supera los 4.600 en los futuros en contango. Por lo tanto, para mí está superviciado, una subida de precios demasiado vertical que probablemente deja justo niveles de precio óptimos para que cualquier cambio de opinión o susto o ajuste que haga la Reserva Federal como cierre de año, lo coja al menos con un mercado bastante más arriba y, por lo tanto, el jarro de agua fría que pueda provocar en la bolsa no sea tan malo como si partiésemos de niveles inferiores. Por lo tanto, dilatan el precio hasta lo máximo que se puede por si acaso esos datos que van a publicar o esas expectativas de tipos de interés no vayan en línea con lo que el mercado desea y, por lo tanto, la caída lo contraigo un poco, pero tú lo acabas de decir, el ajuste que está haciendo el mercado, la lectura que está haciendo el mercado ahora mismo es un Standard & Poor's cayendo y unos bonos estadounidenses subiendo, un yield subiendo, repuntando, que es por decirlo así, un ajuste completamente clásico entre renta fija y renta variable y que además entra en el patrón de lo que hemos visto durante todo el último año. Pues Gonzalo Cañete, analista y director del blog Brújula de Mercados. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, un placer.
Bueno, y seguimos mirando a los mercados que, por cierto, ya se han dado la vuelta en el caso del S&P 500, que está ahora mismo cotizando con una caída del 0,09%. Se da la vuelta también el Nasdaq, 0,01% de retroceso, así que todo apunta a que la apertura de hoy en Wall Street va a ser en negativo. Y hablamos ahora sí, ya por último, con Daniel Santacreu, analista en Mercatrading Bolsa. Daniel, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Daniel, ¿qué es lo que parece que no gusta al mercado del dato de inflación? Porque ahora de repente ha pasado el ratito y ahora ya no les gusta tanto el dato, cuando sí que es verdad que al conocerse subían los índices. Sí, efectivamente, hemos conocido un dato de IPC mensual que ha estado por encima un poco de las previsiones, un 0,1%. El IPC subyacente, tanto anualizado como mensualizado, ha quedado en línea con lo esperado, también el IPC anual. Los mercados descontaban esta incertidumbre, pero una vez conocido el dato, parece ser que se están dando la vuelta. Los futuros americanos comienzan a descender. Ahora mismo el futuro del S&P 500 cae un 0,01% y en el caso del IBEX 35 pues se está ahora mismo sujetando en esos 10.100 puntos. Parece que los inversores pues no están leyendo este dato como positivo. Este martes comienza la reunión de 2 días de la Reserva Federal en la que trazará sus líneas de política monetaria y parece ser pues que los discursos no van a estar en línea con las expectativas. Como decimos, el IBEX 35 tiene un soporte ahora mismo en 10.100 puntos que no debe perder bajo ningún concepto, ya que ello nos llevaría directamente a buscar la zona de los 10.000 enteros. Por arriba tenemos una zona de resistencia en 10.300 puntos, por encima de la cual pues sí que se abriría un proceso alcista superior. Así que vamos a estar un poco expectantes a ver hacia cuál de los dos lados se decanta finalmente el selectivo de la bolsa española. Yo creo que la elevada sobrecompra que mantiene este índice en estos momentos va a dificultar, pues al menos en el muy corto plazo, avances significativos en este índice. En cuanto al S&P 500, sí que estamos viendo un índice muy alcista, superación ya de los máximos alcanzados el pasado 27 de julio, por encima ya de los 4.600 puntos, y con ello pues tenemos ahora mismo una resistencia muy cerquita de la zona actual de cotización, correspondiente con los máximos que se alcanzaron el pasado mes de marzo, y por tanto ahí, en esa zona, en torno a los 4.640 puntos, podría detener también un poco lo que es su avance antes de seguir escalando hasta la zona de los 4.700 puntos. En definitiva, unos mercados, tanto europeos como estadounidenses, muy sobrecomprados y donde posiblemente pues, podrían tomarse ya un alto en el camino, aprovechando pues, lo que son los datos de IPC, que, como decimos, han quedado un poco en línea con lo esperado. Daniel Santacreu, analista en Mercatrading Bolsa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa especial sobre el dato de IPC y pasa buena tarde. Igualmente, feliz tarde a todos, un abrazo. Pues por recopilar, dato de inflación que, bueno, se ha quedado en gran medida en línea con lo esperado, 3,1% de inflación anual, pero eso sí, la mensual no ha gustado. Suben los precios, esperaba que ni subieran ni bajaran, 0,0. Bueno, pues han subido un 0,1 y esto parece que no ha sentado tan bien a los mercados cuando se han dado cuenta de que el dato mensual era ese. Con esto terminamos este programa especial y enseguida volvemos con toda la información económica y la última hora y también mirando al Congreso de los Diputados, donde comenzará enseguida, en unos minutos, una sesión plenaria sobre la amnistía.